Amén. Bien, buenas noches mis hermanos queridos, damos gracias al Señor que podemos estar reunidos en este tiempo, en este momento, un grupo de sus hijos, tanto aquí en Facebook como también en la plataforma de TikTok, y luego estos videos por supuesto se van a editar y también los vamos a subir lógicamente a lo que es YouTube, ¿no? Hermanos queridos, hoy vamos a continuar. Recordemos que esto es martes de discipulado bíblico, estamos estudiando una de las doctrinas tan mal enseñada, tan mal entendida, ¿no? Que en algunos puntos incluso están rayando, hermanos queridos, lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso es muy importante por lo menos conocer lo que es el ABC del Evangelio, el ABC de neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Antes de comenzar, quiero saludar a mi hermano Wilber. Bienvenido, mi hermano querido, lo estábamos extrañando. ¿Cómo está usted, mi hermanito querido? Salude a los hermanos. Ya estamos dando comienzo a esta nueva sección de neumatología. Amén, hermano. Muy buenas noches, hermano César, hermana sierva de Dios, hermanos, hermanas presentes en este programa. Darle la buena noche y una vez más, hermano, para poder seguir asimilando lo que el Señor tiene preparado en esta noche para nosotros. Buenas noches, hermanos. Amén, mi hermano querido. Está garantizado entonces la enseñanza hoy, porque no solamente el que está aquí sentado va a enseñar, el hermano Wilber también es un buen hermano en Cristo, tiene muy buena enseñanza, así que en esta noche seguramente que vamos a tener nosotros la gran participación que nos da siempre él. Él también tiene un grupo de hermanos aquí de WhatsApp, que los domingos estamos estudiando ahí, él da clase. Gracias a Dios que nos podemos juntar de esta forma, ¿no? Porque las redes sociales permiten todo este tipo de reuniones, ¿no? Para los que estamos lejos, muchos hermanos por ahí no tienen dónde congregarse. Yo no digo que esto es una congregación, una iglesia, porque lógicamente que una congregación, una iglesia, tiene que ser dentro de un edificio o por lo menos al aire libre, pero donde estemos físicamente en contacto. Pero esto ayuda mucho. Hay hermanos en el grupo, tanto de Estado por Gracia, en otro grupo, donde no tienen iglesia para congregarse. Y esto les sirve mucho como alimento. Bueno, hermanos queridos, a ver lo que tienen cuaderno, lo que quieran anotar, yo voy editando, como siempre hacemos los martes. Recuerden que esto es un estudio bíblico, ¿sí? Y estamos, como dije yo, con la doctrina del Espíritu Santo. Mi hermana sierva de Jesucristo va a ser la que me va a colaborar esta noche con la lectura bíblica, porque la hermanita Beatriz, bueno, tuvo dos inconvenientes, oremos por la hermana. Uno dice que le denunciaron la cuenta por algo que estaba haciendo, actividad inapropiada. Dice, ¿qué será que estaría haciendo? No, sabemos que la hermana no hacía nada, ¿viste? Pero la otra, bueno, estuvo que ir a un velorio de una hermanita, así que bueno, oramos por ella, oramos por ella, y esperamos al Señor que el próximo jueves, que vamos a estar reunidos ya con el tema de jueces, no se los pierdan. Hermano querido, yo estoy analizando los versículos de jueces, así los ojos y así la boca. Increíble, increíble, como dijo el hermano Pastor Tumiri, ¿se acuerdan? Que dijo él, el libro de los jueces no es para cristianos de estómagos débiles, no es para los princesos del reino. No, esto realmente es para cristianos maduros, serios, que quieren aprender la palabra escrita del Señor. Escriba, mis hermanos queridos, en su apunte, tome nota, no sé cómo lo va a hacer, pero igual esto queda grabado, igual queda grabado, pero siempre es lindo poder tomar nota, aunque sea la apurada, porque eso te queda grabado en la mente, ¿no? En la mente, en el corazón. Hoy vamos a ver lo que es la obra del Espíritu en la revelación y en la inspiración. Dos cosas diferentes, ¿no? Revelación e inspiración. ¿Y por qué vamos a tocar este tema? Bueno, porque es parte, lógicamente, de este discipulado, es parte de lo que estamos viendo, neumatología. Y es algo, hermanos queridos, que está muy mal entendido en estos tiempos. Hace un momento hablábamos justamente con la hermana sierva de Jesucristo, de cómo, por ejemplo, hoy creen recibir nueva revelación.
Hoy ellos creen que el Espíritu Santo todavía está operando como lo solía hacer, por ejemplo, con la iglesia primitiva o, en su defecto, con los profetas, ¿no? Con los profetas del Antiguo Testamento. Y entonces ellos pretenden todavía recibir ese tipo de revelación, que es algo muy subjetivo. ¿Por qué? ¿Quién a usted o a mí nos garantiza que realmente ese tal supuesta profeta que dice que el Espíritu Santo le reveló algo es verdad? ¿Solamente porque lo dice él? ¿Solamente porque él se autodenominó el ungido de Jehová? ¿Solamente porque esta persona dice ser y directamente como tener una comunión, una línea directa con Dios y que el Espíritu Santo le habla? Eso es muy subjetivo, no se puede, no se puede controlar si realmente eso proviene o no proviene de este hermoso libro que tenemos acá, hermanos queridos, la Biblia. Dios ya ha revelado todo a través del Espíritu Santo. En estos 66 libros, Él ya dejó la revelación que es para la iglesia, para la humanidad y para la iglesia. Una vez que el ser humano natural, o sea, sin Dios, recibe como su Salvador a nuestro Señor Jesucristo, lógicamente que el Espíritu Santo viene a morar en esta persona y es Él, el Espíritu Santo que mora en la persona, que comienza a llevarle a toda verdad. Y esa toda verdad se refiere justamente a esto, a las Sagradas Escrituras. Aquella persona, y esto voy a ser bien tajante, hermano, bien tajante, porque hoy en día no se puede ser amoroso con estos sinvergüenza. Hermano querido, aquel que venga a usted y le diga, tengo revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me ha dicho que en este año 2026 usted taca, 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 taca. Mostrámelo en la Escritura, por favor. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que hoy va a haber ese tipo de revelación? Entonces, ¿saben qué, hermano querido? Como siempre digo, agarremos este libro que está acá, que usted dice que ama, que yo amo, que todos decimos amar, y haga esto. Tírelo. ¿Para qué lo quiere tener? ¿Para qué lo va a tener si hoy tenemos profetas, profetizas, apóstolos, apostolation, y epístolas? Epístolas son la esposa de los apóstoles. Epístolas, apóstoles, jaja, chiste, bueno, chistonto. Hermano querido, hermano querido, no le escuche, no le preste atención a estos falsos maestros. Estamos hablando entonces, hermano querido, de lo que es la obra del Espíritu Santo en la revelación y en la inspiración. Vamos a ver cómo Él estuvo operando, cuál fue esa obra que hizo, ¿no? ¿Por qué es tan importante todo esto? Una vez que escribió, si es que está tomando nota, recuerde que yo acá voy a estar dictando como si ustedes estarían tomando nota, ¿no? Eso ya queda entre usted y el Señor si lo hacen, si no, bueno, queda grabado y ustedes después pueden analizar todo esto, ¿no? Punto A, definición, o definiciones. Vamos a ver cuáles son esas definiciones de justamente la obra del Espíritu Santo en la revelación y la inspiración. Definiciones. Punto A, definiciones. 2 puntos, el número 1, un circulito, y va a escribir ahí revelación. Revelación significa, ahí vamos escribiendo. Mientras tanto, los que no escriben, que den tapa la pantalla, compartan con otro, hermanos queridos. Usted aquí hoy va a saber realmente cuál es la obra del Espíritu Santo. ¿Será la obra del Espíritu Santo que hoy a César le dé nueva revelación? ¿Será que hoy el Espíritu Santo me va a hablar de forma audible? Ojo, puede ser otro espíritu. Revelación significa el descubrimiento. Muchas gracias, mi hermano querido, por esa rosa. Revelación significa el descubrimiento de algo. Revelación significa el descubrimiento de algo que antes era desconocido.
Vamos entendiendo, ¿no? Voy a repetir. Revelación significa el descubrimiento de algo que antes era desconocido, ¿no? Algunos teólogos explican como revelación correr el telón de un teatro, por ejemplo. De repente el público ve un telón y se revela lo que la escena de esa obra de teatro va a presentar. Bueno, esto es algo similar. Es algo similar, lo vemos por ejemplo en Apocalipsis con el apóstol Juan, cuando Jesucristo les revela, ¿no?, todo lo que había de venir, lo que había de suceder, todas esas cosas. Es una revelación, algo que realmente vos no conocías, algo que estaba oculto, podríamos decir. Pero esta revelación, hermano querido, no significa adivinación. No es adivinación. Aparte, ya como dije, lo revelado ya fue revelado. La revelación ya está establecida. ¿Qué necesidad tiene hoy la iglesia de recibir nuevas revelaciones? ¿Saben qué, hermano querido? Haga y dígale esto también a estos sinvergüenzas, a estos que dicen tener nuevas revelaciones a través del Espíritu Santo. Dígale que lo escriba el libro de Juan Martínez Jiménez, qué sé yo, Apocalipsis o Nuevas Revelaciones de Juan Martínez Jiménez, que lo anote ahí en un libro y después en última hoja en Apocalipsis que lo agregue ahí. Que lo agregue yo ahí, recién lo voy a leer. Nuevas Revelaciones de Juan Marcos, qué sé yo, Juan Antonio Solís, qué sé yo, mira. ¿Qué más? Punto seguido. La revelación concierne al objeto. Ahí. La revelación concierne al objeto. Abajo va a escribir un número 2 y lo encierra con círculo. Y escriba abajo inspiración. Es la supervisión. Ahora estamos viendo la revelación, ahora la inspiración, ¿sí? Inspiración es la supervisión y operación de Dios. Inspiración es la supervisión y operación de Dios en los autores humanos. Inspiración es la supervisión y operación de Dios en los autores humanos, de tal modo que usando sus facultades, a ver dónde quedé, de tal modo que usando sus facultades y personalidades propias, compusieron y redactaron sin error la revelación. ¿Escuchó, no? Escuche de nuevo. Compusieron, porque sí, claro que en la Biblia está el factor humano. Claro que sí. Compusieron y redactaron, porque el Espíritu Santo usó seres humanos para redactar las Escrituras, por supuesto. No es un libro que cayó del cielo, no, es un libro que tiene su historia, que algún día lo vamos a estudiar. Es muy linda la historia de cómo llegó la palabra del Señor hasta estos tiempos, ¿no? Compusieron y redactaron sin error. Ahí está. Eso es lo sobrenatural, porque desde que se comenzó a escribir las Sagradas Escrituras hasta el día de hoy, a pesar de los miles de años que pasó, a pesar de cómo la Biblia sufrió mutilaciones, la quemaron, la persiguieron, la prohibieron, no se quería, imprimir o traducir en otro idioma, simplemente en latín, y ahí se apoderaban unos cuantos. A pesar de todo eso, hermanos queridos, la Biblia se mantuvo firme. Hay un texto bíblico, si alguien lo conoce, que lo encuentre, que después en el comentario, cuando abra los micrófonos, lo comente. Yo no me acuerdo bien qué decía, pero algo así similar como que la palabra de Dios es eterna, ¿no? Es eterna, no pasa jamás. ¿Dónde había quedado? Bueno, a ver. Ahí está. Compusieron y redactaron sin error la revelación de Dios a los hombres. La revelación de Dios a los hombres en las palabras de los
autógrafos originales. Por eso es que nosotros decimos que la palabra de Dios, a pesar que hay influencia humana, por supuesto, de los diferentes profetas, apóstoles, incluso algunos que no son apóstoles, que también están ahí, hay influencia humana, claro que sí, está la intervención humana. Dios lo quiso así, pero esa faceta, esa parte humana, vamos a decir así, Dios también permitió que, por supuesto, sea escrita sin error. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, etcétera, etcétera. Esa es la inspiración. Voy a repetir acá entonces para que usted corrobore qué es la inspiración. La inspiración es la supervisión y operación de Dios en los autores humanos, de tal modo que usando estos sus facultades y personalidades propias, compusieron y redactaron sin error la revelación de Dios a los hombres en las palabras de los autógrafos originales. Punto seguido, la inspiración concierne al modo. Se me cayó mi lectora de la Biblia. ¿Qué pasó con mi hermana sierva de Jesucristo? Justo ahora se me cayó mi hermanita querida. Bien. Bueno, hermano querido, hasta ahí tenemos ya, así en simple palabra, lo que es como una definición sencilla, pero creo que comprensible, de lo que es la revelación y lo que es la inspiración. Por eso es que nosotros no podemos aceptar a ninguna persona que venga a decirnos a nosotros que la palabra de Dios no es inspirada. No es inspirada. ¿Por qué? Porque hay hombres que escribieron los hombres que escribieron ahí, por lo tanto hay errores porque son seres humanos. No. Por ejemplo, una historia de la Biblia muy conocida, de Jonás. Jonás, yo lo llamo el predicador sin amor. No tenía amor, ¿no? Él directamente pretendía que Nínive se consumiera en fuego. No quería saber nada de que los ninivitas se salvaran. Por eso le digo que era un predicador que no tenía amor. Hasta lo último, recuerden ustedes, hasta lo último él no quería que se salvara. Pero sin embargo fue. Bueno, ahí vemos nosotros el carácter, la facultad de este personaje de Jonás, ¿no? Que a pesar que él no quería que los ninivitas, porque hay una historia detrás de todo esto, eran los enemigos a full de Israel, no querían que se salvaran. Dios lo usó lo mismo, y él todo refunfuñón, se tuvo que ir a predicar el evangelio, tanto dice que se sentó, brazo cruzado, a ver que caiga fuego del cielo y lo consuma a todos esos ninivitas, ¿no? Y no funcionó, no. Pero bueno, ahí vemos, por ejemplo, el factor humano, y así a Pedro, por ejemplo, a Pedro lo vemos cuando está negando a Jesucristo, el carácter compulsivo que él tenía, ¿no? Y bueno, así vemos a cada uno, hermanos queridos, ¿sí? Bien, un poquito más, veamos, acá yo quiero leer un escrito que encontré que me parece espectacular. Mi hermana sierva de Jesucristo, si está por ahí, por favor búsqueme ya, téngame listo, Segunda de Corintios, anote usted ahí, Segunda de Corintios 12, 1 y Primera de Corintios 2, 10 y 11. La voy a repetir, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 y Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 11. Eso me lo tiene listo, mi hermanita querida, y cuando se lo pida, me lo lee. Para los que están tomando nota, escriba abajo ahora una definición un poco más compleja, más elaborada de lo que es la revelación. Revelación. Bien, dice así, ¿no? Cuando hablamos de revelación divina, nos referimos a cualquier medio imposible de encontrar de otro modo. Preste atención. Está clarísimo, ¿no? Cuando hablamos de revelación divina, nos referimos a cualquier medio imposible de encontrar de otro modo, mediante el cual Dios revela la verdad a la humanidad. Eso es una definición un poco más compleja, más técnica,
más ampliada de lo que es la revelación. Entonces, cuando vienen estas personas que dicen tener estas revelaciones nuevas de parte del Espíritu Santo, ellos dicen una verdad, pero a media. No es toda la verdad. Dios a nosotros no nos manda, por ejemplo, a que yo esté en estos momentos revelándole a la hermana Sierva, al hermano Wilber, al hermano Maldonado y a todos los que están acá, que le estoy revelando nuevas revelaciones. No. Si yo tengo que revelar algo, va a serlo ya revelado por Dios. Lo que ahora vamos a leer justamente esa cita bíblica, lo que el Espíritu Santo ya le da al Hijo de Dios que debe de revelar. ¿De qué le sirve a su espíritu que yo a usted le profetice o le diga, tengo revelación de parte de Dios, que en este año 2026 tú te vas a llenar de dinero? ¿Tenés algún beneficio espiritual? No. Porque ni siquiera si fuese una verdad, digamos, de que una revelación de parte de Dios y te haga ganar, no sé, algún premio gordo, el gordo de año nuevo, de fin de año, te haga ganar todo eso, lo mismo el dinero no lo vas a usar para la obra, lo vas a usar para tu propio deleite. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso solamente es terrenal, carnal, mundanal, pero no espiritual. No es espiritual. Ahora, ¿qué beneficio vas a recibir si te digo, mira, te voy a dar una revelación escritural y te comienzo a enseñar, por ejemplo, lo que estamos estudiando hoy? O comenzamos a leer texto bíblico y el Espíritu Santo a través de la Escritura te revela su palabra. Eso es espiritual. Eso te beneficia a tu alma, a tu espíritu. Esto es para la eternidad. Lo otro es un invento. Lo otro es un invento, hermano querido. Y si lo acierta, es un brujo que lo acertó y nada más. Cuando hablamos de revelación divina, nos referimos a cualquier medio imposible de encontrar de otro modo, mediante el cual Dios revela la verdad a la humanidad. Mi hermana querida, léame por favor 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1. Fuerte y claro, mi hermana querida. Amén. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Amén, mi hermana, que muchas gracias, ¿no? Bien, bien. ¿Qué es lo que dice entonces acá, 2 de Corintios 12, 1? A ver, yo estoy acá, me atrasé un poquito más, déjeme que llegue, por favor. Ahí está. Ciertamente no me conviene gloriarme. El apóstol Pablo, que realmente recibió revelación e incluso él estuvo, recuerden, en el tercer cielo, vio revelación, palabras inefables que no le han permitido, dice a él, expresar, ¿no? Cosas que ojo no vio, oído no oyó. Él mismo dice acá, ciertamente no me conviene gloriarme, pero estos sinvergüenzas se glorían, se sienten grandes, poderosos, porque tengo nueva revelación de parte de Dios y yo soy como alguien especial para Dios. Hijos del diablo son. Perdón que diga esto, pero es una expresión que es correcta. Son hijos del diablo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones mías. No. A las visiones y las revelaciones del Señor. ¿Dónde están? En mi imaginación, en mi supuesta visión, en que he comido un plato de guiso muy potente y me hizo tener pesadilla y digo que son revelaciones. No. Acá está mi hermano querido. Las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. Hermano querido, Pablo habla de recibir revelaciones del Señor. No desde mi estómago porque comí algo que me cayó mal, no. Mi hermana querida, 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 11. De tapar la pantalla, hermano querido, comparta con otros estos mensajes. 1 de Corintios 2, versículos 10 al 11. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Amén. ¿Hace falta ser teólogo para entender? No. Clarísimo el mensaje, ¿no? Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? La iglesia del Señor. Dios te revela su palabra porque está escrita acá, ya está revelada, pero tenemos nosotros que ir a leerlas. Y Dios se revela ahí, a través de la escritura, lo que estamos hablando, su palabra, su revelación. Dios nos la reveló a nosotros por su espíritu. No hay otra forma, como estamos diciendo, no existe otro medio para tener la revelación si no se tiene el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo te va a revelar la verdad escritural. Solamente Él. ¿Entiendes? La persona que no tiene el Espíritu Santo justamente va a hacer lo que te dicen. Tengo palabra de Dios, tengo nueva revelación, y comienzan a inventar, o en lo peor de los casos no están inventando, realmente tienen una revelación, pero no proviene de Dios. Viene de cualquier otro espíritu, pero no del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a revelar lo que está escrito acá. Pero Dios nos la reveló a nosotros por su espíritu, porque el Espíritu, o sea el Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas de los hombres? Cuando usa esta palabra hombre, se refiere al hombre natural, al que está sin Dios, aquella persona que no es un nacido de nuevo. El que tiene el espíritu del hombre, o sea, el que no es regenerado, no es nacido de nuevo, él lamentablemente no va a poder comprender estas cosas. Por más que de su boca diga Jesucristo, Jesucristo, Dios, Dios, Santo, Santo, y baile, cante, haga lo que quiera en el supuesto espíritu. Si no tiene el Espíritu Santo, no lo va a entender. Por eso dice esto, porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Y acá espíritu está con la E minúscula, por lo tanto, se refiere al espíritu del hombre. El ser humano, el mortal, perdón. No, el ser humano, el que no es regenerado, ¿sí? El que no es nacido de nuevo, no va a entender las cosas de Dios. Le va a aburrir todo esto. Le va a hacer así, sacarse la cabeza, ay, no le entiendo, muchas palabras chiquititas, parecen hormiguitas que caminan, no le entiendo. Cierro la Biblia. Porque no tiene el Espíritu Santo, que es quien le revela la Escritura y le hace amar la palabra de Dios. ¿Por qué usted y yo estamos acá atentos a esta palabra? Porque estamos leyendo la Biblia, porque tenemos el Espíritu Santo. Algunos lo tienen quizá el conocimiento más elevado, más crecido, otro un poquito menos, otro recién comenzando, pero todo lo que tiene el Espíritu Santo van degustando el alimento, se lo van comiendo como bebé, como adulto, pero van comiendo, van tragando la palabra de Dios. Bueno, ahí tenemos entonces, hermanos queridos, dos textos bíblicos, ¿sí? Hermana querida, tenga lista usted Job 11:7 para leerlo, ¿sí? Al final. Este comentario dice así, ¿no? Pablo demuestra que, así como solo un hombre puede revelar los pensamientos más profundos de su corazón a otro hombre, no está en la capacidad del hombre descubrir la verdad sobre Dios a menos que el Espíritu Santo la revele. Y no espere una revelación, vuelvo a hacer, así mi hermana que diga Job 11:7. Eso anote ahí para que lo tenga ya listo, ¿no? No espere, hermano querido, que un haz de luz caiga, así como esta imagen, ¿ve? Ahí tengo un haz de luz, ahí está, ¿ve? Me llega la luz, me llega la sabiduría. No espere eso, usted tiene que ir a la Biblia, tiene que estudiar. Por eso, esta mañana compartí un breve devocional de por qué estudiar teología. No le tenga miedo a la palabra teología, no le tenga miedo a la palabra doctrina, es necesario. Esto que hacemos acá es teología, y usted ve que estamos usando la Biblia. Entonces, como estamos diciendo acá, hermano querido, solamente el hombre natural va a revelar los pensamientos que hay en su corazón porque a otro hombre, porque es seres naturales. Por ejemplo,
vamos a hablar de algo que es una eminencia como es la salud, los doctores, ¿no? Bueno, personalmente fui testigo de todo esto hace poco. Yo digo, wow, ¿cómo sabe esta gente? ¿Qué sabiduría que tienen? La manera de explicarte, de expresarse, el factor humano, ¿no? Con el que tratan a las personas que está dolida. Es tremendo realmente todo eso. Para eso tiene que haber estudiado, tiene que haber tenido una buena capacitación y así cada uno de los profesionales. Pero eso es una sabiduría que queda acá. Es respetable, ojo, es respetable, pero queda acá, en los planos terrenal. Y esa es la sabiduría que dice acá el apóstol Pablo, que hemos leído recién, que es la sabiduría que los hombres revelan sus propios pensamientos, su propio conocimiento entre los hombres. Pero queda ahí nomás. Pero este tipo de revelación, este tipo de conocimiento es una revelación y es un conocimiento dado por Dios de lo alto y se lo da a los hijos de Dios que poseen el Espíritu Santo. O sea que tenés que nacer de nuevo para tener el Espíritu Santo y comenzar a comprender, aunque sea lo mínimo, lo básico, pero vas a comprender la palabra escrita de Dios. ¿Qué más dice este escrito? A ver, no está en la capacidad del hombre descubrir la verdad sobre Dios a menos que el Espíritu Santo la revele. El agnóstico, continúa este escrito diciendo, duda de que Dios se revele. El agnóstico duda. Y al hacerlo, cuestiona las afirmaciones de que Dios tiene la capacidad de revelarse. O sea, dice, no, Dios no se puede revelar. Es imposible. Esas son fábulas, son mitos. Y que el hombre tiene la capacidad de conocer a Dios. Cualquier conocimiento que Dios a través de las Sagradas Escrituras se obtiene únicamente por revelación divina. Y no me malinterprete, vuelvo a hacer hincapié, esta revelación divina no significa que te va a venir un ángel y te lo va a revelar, o va a caer, o va a entrar una luz celestial por la ventana y te va a tocar la cabeza y ya tenés sabiduría. No, te lo va a revelar. Y esto es una revelación también que vamos a ver, si Dios permite, progresiva, ¿no? De a poco te lo va revelando. ¿Qué más dice esto, hermano querido? A ver, la verdad divina está mucho más allá de los más elevados logros mentales o intelectuales del hombre, es lo que estamos diciendo. La sabiduría humana es excelente, sirve, pero es limitada porque es humana, es del hombre. Esto no, esto va más allá de todo esto, ¿no? Porque va a la eternidad. Una de las primeras preguntas de la Biblia la formula Job. ¿Puedes tú, buscando descubrir a Dios? A ver, mi hermana, aquí léame Job 11:7, por favor. Hermana querida, mi hermana querida. Amén. Aquí estoy. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Qué ser humano puede descubrir la perfección de Dios? ¿Quién puede llegar a la sabiduría de Dios, no? Incluso nosotros, teniendo el Espíritu Santo, no llegamos al pleno conocimiento de Dios. Pero lo que sabemos, lo que tenemos, wow. Yo no sé si a usted, por lo menos a mí sí, me pasa. Cada vez que leo, cada vez que estudio, profundizo más, digo, wow, Señor, qué grande que es tu palabra. No se acaba más, nunca más se acaba la palabra del Señor. Gloria sean dadas a Dios. Vamos a dar lugar hasta acá, la introducción, ¿no?, de lo que es esta parte de neumatología, para que se nos aclare toda la duda. Comentarios, pregunta mi hermana sierva de Jesucristo, ahora su micrófono, todo suyo el tiempo. Bueno, sí, hermanos, solamente voy a hacer un comentario con respecto a las iglesias aquí en Venezuela, ¿verdad? Se presta mucho para eso de que la revelación humanística. La mayoría de personas cuando comienzan a predicar, comienzan de que el Señor me está revelando esto, me está revelando aquello,
y está como esa parte de la hechicería, pues es como que si fuéramos a una persona que estuviera leyendo las cartas o el tarot, como lo mencionó usted anteriormente, ¿verdad? Y comienzan supuestamente a recibir revelaciones, y eso le llama mucho la atención a las personas, eso los atrae. De hecho, exigen, ¿verdad?, que pasar adelante, y dicen, no, yo voy ahí hasta allá está el apóstol, o voy hasta allá está el pastor, al que está predicando, para que me diga qué debo hacer este año en el 2026, o qué debo hacer, si debo vender el carro, o si me voy a casar, o si voy a hacer esto, si voy a hacer aquello, ¿verdad? Entonces prácticamente lo podríamos decir que está utilizando la hechicería, porque la mayoría de estas personas que hacen esta práctica adivinan, ¿verdad? Y muchas veces hasta se cumple, ¿verdad? Pero así como lo dice la palabra de Dios, creo que en Primera de Tesalonicenses 2:9, ¿verdad?, que el inicuo da señal de prodigio, imita todo lo que es de Dios. Y entonces hay mucha gente que se levanta de silla de ruedas y se cumplen hasta lo que está diciendo aquella supuesta profecía o aquella revelación, ¿verdad? Pero sabemos que esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto es prácticamente, como lo mencionó usted, de Satanás, y utiliza a estas cosas para que las personas se desvíen de la verdad, se desvíen de Dios y comiencen a ser seguidores de hombres, porque lamentablemente, hermano César, cómo estas personas siguen a estas personas y los adulan y los alaban y les llevan regalos y dice, wow, el profeta me profetizó esto y se me cumplió, pero no dándose cuenta que prácticamente se están yendo detrás de cosas que a Dios no le agradan, porque Dios los vamos a decir, los señala profundamente en la palabra de Dios, y dice que a estas personas no les crean, pero bueno, es una corriente de pensamiento que ahorita hay en la mayoría de las iglesias, y lamentablemente mucha gente está cayendo en ese juego, ¿verdad? Y están siendo engañados. Pero bueno, gracias a Dios damos por estos estudios, y por las personas que están aquí presentes, ¿verdad? Por el hermano Wilber, que nos ayuda, que lo ayuda a usted a emplear más este tema, ¿verdad? Que es importante que los que están aquí presentes sepamos, ¿verdad?, la sana doctrina, y sepamos que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. De verdad que sí, es importante que podamos nosotros tomar nota para poder ayudar a aquellas personas que alguna vez estuvieron como yo estuve, ¿verdad?, creyendo, porque yo caí en ese juego también. Entonces hay que hacer hincapié y ayudar a aquellas personas para que salgan de ese error. Bueno, hermano, es lo que puedo mencionar. Muchas gracias. Gracias a vos, mi hermana querida. Muy buena tu acotación, porque vos sos testigo de eso. Vos misma sufriste todo eso en carne propia, lo mismo que yo, y creo que algunos hermanos que estamos acá seguramente hemos sufrido ese tipo de acoso, ¿no? Mira lo que dijiste, algo, y lo que dijo el hermano Maldonado también hace un momento. Parece como que esto están tirándote el tarot o el horóscopo, no me acuerdo qué otra palabra usó el hermano. Anote esto, porque esto en la Biblia está, en la adivinación, y que encima lo acierten, ¿no? Está esto. Anote esto, ahí Hechos, capítulo 16. Y lea del 16 hasta el 18. Son 2 versículos. Hechos 16, versículos 16 al 18. Mire lo que dice, ¿no? Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Eso hoy le llaman profetizas. A eso lo llaman hoy profeta de Dios Altísimo. Ojo. Vuelvo a repetir. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu de adivinación nos salió al encuentro, la cual daba gran ganancia
ahí está el fin, dada gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo. Estaba diciendo la verdad. Estaba hablando con verdad. Esta mujer adivina estaba diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, los cuales nos anuncian el camino de la salvación. ¿Se dan cuenta? Es una mujer usada por el enemigo, una adivinadora, ¿sí?, que da ganancia a sus amos y está hablando con verdad bíblica. Está diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, para Pablo, o sea, tan malo Pablo, si te está anunciando, está diciendo la verdad, esa mujer es tu hermana. No, no es tu hermana. Es un instrumento en la mano de Satanás. Por más que diga la verdad, es un instrumento en la mano de Satanás. Desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu. Mira cómo el apóstol Pablo no le dijo a la muchacha, sino al espíritu que está en ella, que es el espíritu de adivinación, que es lo que hoy en estas congregaciones, no la quiero llamar iglesia, en estas congregaciones dicen tener estas revelaciones de parte del Espíritu Santo, y que son adivinaciones. ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué auto vas a tener este año? Son adivinaciones. A veces la aciertan y otras veces no. Cuando la aciertan, tiran fuegos artificiales, ¿no? Hacen propaganda, ¿no? Que el apóstol dijo esto, profetizó, que la profetiza, que la pastora... hijos del diablo. Dice, y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Ahí tiene usted, y hay más, ¿no? Pero acá está bien suficiente para que usted vea, hermano querido, que sí, estos sinvergüenza le van a profetizar y por supuesto muchas veces se le va a cumplir. Mi hermano Wilber abra su micrófono y tiene todo el tiempo que desee para explayarse. Bendiciones. Bueno, conforme, hermano, a lo que usted está enseñando, hermano, por ejemplo, lo que es neumatología, el estudio del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Entonces, por ejemplo, usted indicó que revelación, en su concepto, dice, significa el descubrimiento de algo que antes era desconocido. Bueno, ahora, esa revelación, ¿Dios a quién lo da? Como tenemos, por ejemplo, hermano, mira, una revelación puede ser, por ejemplo, el establecimiento de la iglesia, que judíos y gentiles, eso era un misterio, hermano, ¿no? Pero que en su tiempo fue revelado. Otra revelación, por ejemplo, que Dios le dio a Pablo, por ejemplo, el rapto de la iglesia, hermanos, con todos sus detalles, más que todo para colocar esa paz en ese tiempo a Tesalónica, que estaba muy desanimada, hermano, ¿no? Y bueno, entonces esta revelación Dios le da a sus siervos, aquellos que tienen el Espíritu Santo. En este pasaje, hermano, por ejemplo, que usted tomó de Primera de Corintios 2, del 10 y el 11 usted explicó, hermano, ¿no? Pero si lo leemos en su contexto, hermano, por ejemplo, desde el versículo 6 dice que nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pablo se está dirigiendo a los hermanos de Corinto. Y dice, y sabiduría no de este siglo, no terrenal, ni de los príncipes de este siglo, no de ciencia ni cultura humana, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando dice nuestra, está hablando de sus redimidos, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito. Esto es importante, hermano. Dice, él coloca una cita bíblica que está en el Antiguo Pacto, dice, cosas que ojo no vio,
ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermano, nosotros como creyentes, por el Espíritu Santo, por la lectura, incluso tanto del Antiguo Testamento, más en los aspectos escatológicos, lo que van a ocurrir en el futuro, el Señor nos da un atisbo de lo que es la gloria celestial, a la cual nosotros nos estamos preparando por fe. Por eso, hermanos, la vida espiritual es una esperanza de una vida eterna, gloriosa con nuestro Señor. Pero esa esperanza de una gloria eterna solamente podemos tenerlos aquellos que hemos nacido de nuevo. Y el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Ahora, hermano, mire, para ganar tiempo, esa revelación, hermanos, todos estos misterios que el Señor va a revelar a su debido tiempo, ya reveló, hermanos, solamente esto es posible cuando, hermano, una persona nace de nuevo. Por eso usted hace rato levantó un poco de esto. Por ejemplo, en San Juan capítulo 3, cuando en su encuentro con Nicodemo, en el versículo 5 le dice, capítulo 3 de San Juan, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento, para recibir y ser sellado con el Espíritu Santo, hermanos, es a través de un nuevo nacimiento. El agua es la palabra garantizada es la palabra de Dios. El agua simboliza el agua, porque mediante la palabra el Señor primeramente nos lleva a un arrepentimiento, y luego de nosotros de haber entendido, entonces con la ayuda del Espíritu Santo permite que nosotros podamos nacer de nuevo y el Espíritu pueda venir a morar a nosotros. ¿Para qué? Y el versículo 6 lo recalca, dice, lo que es nacido de la carne, o sea, lo natural, carne está capacitado tan solamente para las cosas terrenales, para lo que estos 5 sentidos que el ser humano tiene, para solamente eso lo habilita. Pero dice, y lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, Espíritu es. Nosotros, hermanos, que tenemos, por la gracia del Señor, el Espíritu Santo morando en nosotros, podemos entender, podemos comprender, y si no llegamos a comprender en cierto momento, decimos amén por fe, como es, por ejemplo, esta doctrina de la Trinidad, hermanos, aunque no lo entendemos a perfección, pero lo aceptamos por fe, hermano, ¿no? Entonces, son aspectos que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Y en el capítulo 2 de 1 Corintios, en el versículo 14, dice lo mismo. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, hermano. Hermanos, a ver, nosotros cuando testificamos, a veces estamos tratando de hablar un poquito de lo que es el arrebatamiento o de lo que es algunos de los acontecimientos del Apocalipsis, hermano. El hombre natural se ríe, pues, hermano. Nos contraatacan. Eso lo hemos tenido en conversaciones en la mesa, tal vez en la calle. Bueno, así. Entonces dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura, hermano. No tienen el Espíritu y no las puede entender por lógica, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Entonces, hermano, este ministerio del Espíritu Santo en la revelación solamente es aquellos que han nacido de nuevo, y es por el Espíritu que trae convicción, y nosotros tan solamente podemos decir amén a todo lo que dice la palabra por el Espíritu Santo, amado hermano. Nada más, hermano. Excelente, excelente tu acotación, tu enseñanza clara, concisa, mi hermano querido. Déjame apoyarte con unos textos bíblicos que me hiciste recordar cuando justamente está hablando ahí que esto es solamente revelado para lo que son sus hijos, lo nacido de nuevo. Una persona que no es regenerada, no tiene el Espíritu Santo,
no va a comprender. Eso hay que entenderlo. Por eso es que la gran diferencia que hacemos nosotros, no porque seamos personas que queremos discriminar o hacer de menos, sino que la Biblia nos marca ese límite. Hay quienes son tus hermanos y hay quienes no lo son. Lamentablemente es así. Hay quienes son hijos de Dios y hay quienes no son hijos de Dios. Esa es la cruda realidad. Segunda de Corintios 4, y voy a leer desde el versículo 3. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Evangelio, la palabra de Dios, debe ser revelada, ¿no? Cuando, por ejemplo, el hermano Wilber es una persona evangelista, cuando él va a evangelizar, lógicamente que ahí está operando el Espíritu Santo en aquella otra persona. Él va con la palabra del Señor, va a llevar el plan de salvación, las buenas nuevas, y la otra persona que no tiene el Espíritu Santo comienza a escuchar. Y ahí él está, por supuesto, su libre albedrío, su corazón, su nobleza, si quiere recibir el Evangelio, o lo va a resistir. Pero el Espíritu Santo está trabajando, a través del hermano Wilber, y a través de la palabra, por supuesto, está trabajando, está operando. Pero hay algo que el mismo enemigo natural del creyente, o sea, Satanás, ha puesto sobre estas personas que son incrédulos, y por eso es que muchos nos dicen a nosotros que somos locos cuando predicamos el Evangelio. 2 Corintios 4, 3 en adelante dice así: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, o sea, no está revelado, está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto. Para aquellos que se pierden, o sea, los que no son hijos de Dios, está encubierto. Versículo 4, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, aprenda esto, aquella persona que quiere dar testimonio nada más de lo que Dios hizo en su vida, no nos predicamos a nosotros mismos. Yo no voy a subir al púlpito a estar 45 minutos hablando de mí mismo, lo que hizo Dios en mi vida. Eso no es la predicación. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor, y a nosotros vuestros siervos por causa de Jesús. Versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Nació el Espíritu Santo, vino a morar en nuestro corazón. Amén. El hermano Wilber dice, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Satanás. En nuestros corazones para iluminación del conocimiento, ahí está la revelación, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí no me voy a dejar esto. Mi hermano Maldonado abra su micrófono, queremos escuchar su sabiduría. Mi hermano querido. Bueno, pues todo lo podemos solamente cerrar en una enseñanza muy grande, ¿no? Que es la palabra de Dios por completo. Queremos revelación, queremos recibir profecía, vayamos y leamos la Biblia. No hay más, no hay nadie, lo demás es sensacionalismo, lo demás son adivinadores tal vez, pero no del Espíritu con E mayúscula, no del Espíritu Santo, sino de espíritus, y son hijos del diablo y así hay que tomarlos, no tenemos por qué guardarnos palabras, ya que Jesús fue muy directo en sus enseñanzas y fue muy directo cuando reprendió a la gente. Le dijo, vete, a una persona le dijo, vete y no peques más, haz esto, ¿no? Y solamente quisiera retomar unas palabras que por allí escuché, ¿no? Decían, si el catolicismo me llevara a Dios, yo sería católico. Si los testigos de Jehová me llevaran a Dios, al cielo, yo sería testigo de Jehová. Pero sin embargo soy cristiano y sigo las enseñanzas de Dios. Amén. Entonces todo está escrito
Y todo lo que nos quieran decir, pues hay que desecharlo. Es más, hasta se atreven a cobrar por dar una profecía, ¿no? A cobrar el día, el tiempo, y esos son los falsos profetas. Hay que decirlos así, tal cual. Algo que me llamó mucho también la atención es Jonás. A Jonás solamente se le dieron pocas palabras. El pueblo va a ser destruido. Eso es lo único que tenía que predicar. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, a leer, a escudriñar, a estudiar la palabra, y de allí la importancia de estudiar teología y estudiar muchas cosas, porque ya todo está escrito. No hay nada nuevo, no hay nada por descubrir. ¿Quiere ser profeta? Vaya y predique a Jesucristo como nuestro Salvador y único Redentor. Sería todo, mi hermano. Se dan cuenta a los que están acá escuchando, que están en live, los que están también debajo, detrás, se dan cuenta cómo la palabra de Dios mora en cada uno de los hermanos que están acá. Hablan sin temor, hablan realmente inspirados por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo. Y estamos todos en una misma sintonía, ¿se dan cuenta? Estamos todos en una misma sintonía. Bueno, hermano querido, continuamos con la última parte para luego hacer, por supuesto, un último comentario ya para despedirnos, ¿sí? Pero quiero que veamos esta parte. Escriba ahí, si está tomando nota, escriba, hermano querido, la capacidad de Dios para revelarse. Porque recuerde, mi hermana Deidi, bienvenida, gracias por estar por acá, mi hermana querida, que el Señor te bendiga. Porque recuerde que hemos leído, hace un momento hemos hecho un comentario acá, que justamente hay personas que dicen que Dios no tiene la capacidad para revelarse, ¿no? No tiene toda la capacidad. Esos son los agnósticos, los ateos, que dicen eso. No, a mí, por ejemplo, no me hablé de una revelación por medio de la fe. No, a mí, mostrármelo a Dios, prácticamente te dicen, encerrar a Dios en un tubo de ensayo y yo lo voy a creer. Si no me lo demuestra de esa forma, no lo creo. Pero como dijo el hermano Wilber, esto es por fe. Y ahí es justamente donde opera esa revelación en esos corazones, que son corazones nobles, corazones humildes, hermanos humildes, tierra fértil. Ahí cae la palabra y actúa, ¿no?, por medio de la fe. La capacidad de Dios para revelarse. Las Sagradas Escrituras son muy claras en cuanto a que Dios no solo tiene la capacidad de revelarse a la humanidad. Ya vuelvo a repetir. Mientras tanto, mi hermana sierva de Jesucristo, búsqueme, por favor, téngalo listo ahí. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Eso nomás. Hebreos 1, versículo 1 y 2. Vuelvo a repetir. Las Sagradas Escrituras son muy claras en cuanto a que Dios no solo tiene la capacidad de revelarse a la humanidad, porque lo vemos claramente desde Génesis hasta el último libro de Apocalipsis, cómo Dios se ha revelado, ¿no? Ha traído revelación para los hombres de aquellos tiempos, como los profetas, los discípulos del Señor, le han traído revelación para que la iglesia de Cristo, y el tiempo del Antiguo Testamento, también los israelitas, y para toda la humanidad en general, tengamos nosotros ese mensaje, esa revelación de parte de Dios, ¿no? Las Sagradas Escrituras son muy claras en cuanto a que Dios no solo tiene la capacidad de revelarse a la humanidad, de hecho, lo ha hecho eficazmente. Nunca ha errado. Dios ha dado revelaciones 100% ciertas. Ese es otro dato para que usted tenga en cuenta. Cuando vengan personas a querer darle una profecía y esa profecía no se cumple. No. Si es un profeta de Dios, cosa que no hay ahora, pero supongamos que existieran, la profecía, como viene de parte de Dios, viene de parte del Espíritu Santo, por lo tanto es 100% cierta. Con lujo de detalles se va a cumplir. Acá dice, lo ha hecho eficazmente. Dios se ha revelado de diversas maneras, de muchas maneras, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en la zarza ardiente, en el monte Sinaí,
¿Cómo no se ha revelado? A través de las tablas de la ley, de muchas maneras, ¿no? Se ha revelado Dios a través, por ejemplo, del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De muchas maneras, ¿no? ¿Qué dice mi hermano querido? Hebreo capítulo 1, versículo 1 y 2, mi hermanita querida. Amén. Dice así: Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, acá, guarde este texto bíblico, acá usted tiene para refutar a los que dicen tener revelación. Acá dice bien clarito que Dios, habiendo, tiempo pasado, hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, ¿por quién? Los profetas. Ya está. Dios ese ministerio ya lo cumplió. Ya está habiendo hablado muchas veces por medio de los padres, por medio de los profetas. Ya está. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice? En estos tiempos postreros, o en estos postreros días, nos ha hablado, o sea, que también está en tiempo pasado, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. O sea, este Hijo es Dios mismo. Bueno, ¿qué quiere decir con esto, hermano querido? Que ¿dónde lo encontramos a Cristo? En el sueño de mi corazón. No, lo encontramos en las Sagradas Escrituras. No lo encontramos en otra parte. Por lo tanto, ya Dios habiendo hablado en otros tiempos, por medio de los padres, por medio de los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento ya está revelado, habiendo hablado. Hoy nos habló a través de su Hijo amado, a quien constituyó heredero, y acá está su Hijo amado, revelado. ¿Qué más revelación queremos, hermanos queridos? ¿Qué más revelación queremos? Bueno, hay diferentes facetas en cuanto a la revelación. Por ejemplo, en la creación existió una revelación. Luego tenemos revelación en la conciencia del hombre. Dios también acá, por ejemplo, en la parte de la conciencia del hombre, Dios también se revela a la conciencia del hombre. Pablo, hablando de quienes rechazan la revelación de Dios en la creación, afirma que debe lidiar con Dios, cuya ley está escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusando o excusándose unos a otros con sus pensamientos. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 2, versículo 15. Eso quiere decir que el Espíritu Santo también habla a la conciencia de los hombres, de aquellos hombres que no tienen a Dios. De esa manera no tienen excusa, no tienen excusa. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo que usted lo sabe. ¿Cómo sabe o cómo sabía, por ejemplo, el chino de la China del año 1300 a.C. de que robar es pecado, mentir es pecado, matar está mal, codiciar está mal? Toda esa cosa, ¿cómo sabe? Si nunca le llegó el Evangelio, su conciencia. La ley está escrita en sus corazones. Es como que Dios puso un chip en el ADN del ser humano, que esté donde esté, va a reconocer que hay un creador. Por eso no tiene excusa. ¿Entiende? Y ahí también opera el Espíritu Santo, también obra el Espíritu Santo. ¿Cómo cree usted, por ejemplo, ejemplos bíblicos? Abraham, padre de la fe, si no tenía tampoco el Evangelio, no tenía mucho escrito, ¿cómo hizo? Por medio de la fe. Actuó el Espíritu Santo en esa conciencia y activó la fe. ¿Comprende? O sea, no hay excusa para el ser humano. El aborigen de la selva del Amazonas, ese que no se descubrió, nunca habló, no habla castellano, ni sabe que existe Cristo, pero sabe que hay un creador, y la conciencia le lleva a él a dar gloria a ese creador, o su corazón corrupto a hacerse un ídolo y adorarlo. ¿Entiende? Por eso habla este escrito de esa manera, ¿no? Romanos 2:15, mi hermana puede encontrarlo, leerlo por favor, ya le voy a dar tiempito.
Vuelvo a repetir este comentario. Dios también se revela a la conciencia del hombre. Pablo, hablando de quienes rechazan la revelación de Dios en la creación, afirma que deben lidiar con Dios, cuya ley está escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándose o excusándose unos a otros con sus pensamientos. ¿Qué dice Romanos 2:15, mi hermana querida? Amén. Dice así, mostrando la obra de la ley en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos su razonamiento. Amén, ahí está, ¿no? Más claro, échale agua, hermana querida. Hermano Maldonado dice, amén, así es como habla el Espíritu Santo. Amén, mi hermano querido. Otra manera también como se ha revelado es a través del canon de las Escrituras, ¿sí? Hermana sierva de Jesucristo, vaya buscando, anote por favor, porque son varios textos bíblicos. Anote ahí para que después lo lea. El Salmo 115, versículo 4 al 8. Salmo 115, versículo 4 al 8. Luego me va a leer también Isaías 46, 6 y 7. Isaías 46, 6 y 7. Y, ¿por qué no también? 1 Corintios 12, 2. Ahí está, esos tres textos bíblicos. Cuando le diga, me lo lee mi hermanita, ¿sí? Bien, la revelación, anote si está tomando nota, la revelación en el canon de las Escrituras, ¿sí? Otro medio por el cual Dios se ha revelado es el canon de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo enfatiza que varios escritores del Antiguo Testamento habían afirmado sobre los dioses falsos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, mi hermano querido, leamos Salmo 115, por favor, versículos 4 y 8. Mi hermano querido. Amén. 4:8. 115, 4:8. 4 al 8, sí. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Ese. Sí, siga. Uh-huh. Sigo. 4 al 8. Ajá. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Mas no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. Amén. Bueno, ahí tenemos nosotros una revelación en cuanto a lo que es la idolatría, ¿no? Lo que estaba justamente acá afirmando a través del canon sagrado, las Escrituras, cómo Dios les revela, en este caso al pueblo de Israel y por supuesto a nosotros también, que la idolatría no es buena, no es lo habitual para un hijo de Dios, ¿no? Isaías 46, 6, mi hermana querida, el 7 también habla de lo mismo, pero lo leamos, ¿sí? Amén. 46, 6. 6 y 7. Dice, 46. Sí, mi hermana, 46. Ok. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. El 7. ¿Sigo? Sí, 7. Ok. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está. Y no mueve ni su sitio, ni le gritan, ni tampoco responden, ni libra de la tribulación. Amén. Ahí está. Si la Biblia no nos revelara a nosotros que este tipo de actividad que vemos acá es idolatría y que Dios detesta todo esto, lógicamente que el ser humano estaría practicando este tipo de cosas libremente y sin ninguna culpa. Pero acá, por ejemplo, Dios revela a través de su canon, de la Escritura,
que esta idolatría a él, por ejemplo, realmente detesta, ¿no? Y un último versículo también que habla de la idolatría es 1 Corintios 12:2. Léame, mi hermana querida, por favor. Mi hermana querida. Ese sí no lo anoté, no. Bueno, 1 Corintios 12:2. Aquí está. Ok. Primera de Corintios 12:2 dice, sabéis que cuando erráis gentiles, se os extraviaba llevándolos como si os llevaba a los ídolos mudos. Amén. Bueno, hermano, usted ahí, por ejemplo, tenemos estos ejemplos en cuanto a la idolatría, cómo Dios lo revela a través del canon. Por supuesto que hay muchos otros, estos son ejemplos. El hermano Wilber puso ejemplos clarísimos de revelación para la iglesia de Cristo, como por ejemplo el arrebatamiento, como la iglesia era un misterio escondido que luego fue revelado al apóstol Pablo, y así hay muchas otras revelaciones que Dios lo hace a través justamente de las escrituras, de las escrituras. Y voy a terminar con este último, hay más, pero por ejemplo está la revelación en Cristo, está la revelación registrada, y también está la capacidad del hombre para conocer a Dios, pero esto quizás lo veamos la próxima clase, pero yo quiero a abocarme, me interesa, a ver, ¿dónde está? Acá está. La revelación progresiva, la revelación progresiva. Esto sucede a nivel personal, o sea, de cada uno de nosotros, y también, por supuesto, a nivel de la congregación de la iglesia, en diferente época de la iglesia. Por ejemplo, lo que usted hoy conoce como revelación de parte del Espíritu Santo a través de su palabra, los hermanos del año 1700 no lo conocían, por ejemplo, porque no tenían todo el canon sagrado completo, no estaban las Biblias circulando, no estaban quizás las traducciones en sus idiomas, como sea, pero no tenían esa revelación. Por lo tanto, vemos nosotros en la Biblia esa revelación que es progresiva. En Israel sucede lo mismo. La nación de Israel de a poquito va comprendiendo el significado, por ejemplo, del tabernáculo, ¿no? Porque era toda esa ofrenda, todo ese tipo de ritual que se hacía con el sacrificio de becerro, de toro. Y con el tiempo nosotros vamos a través de la revelación progresiva entendiendo que eso es claramente sombra de lo porvenir. Es lo que tipifica a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio. Escriba ahí, mi hermano querido, la revelación progresiva, ¿sí? Abajo va a escribir lo siguiente. En las Escrituras, la revelación de la verdad es progresiva. En las Escrituras, la revelación de la verdad es progresiva. Con esto, no queremos decir que las revelaciones sucesivas, con esto no queremos decir que las revelaciones sucesivas corrijan o eliminen las anteriores. Ya después vamos a explicar bien esto. Sino que se basan en ellas, brindándose una comprensión más completa. Se añade más verdad a lo ya conocido. Ahí está, ¿eh? Esta revelación no es que, por ejemplo, hoy conocemos un poquito, y esto creo que yo les pasa a usted también, a mí me pasó. Al comienzo, la revelación que me daba el Espíritu Santo de las Escrituras era muy limitado, muy básico. Y después de tanto leer, de tanto estudiar, de ir creciendo de a poco, comenzó esa revelación a crecer más y más. No es que la revelación que después de 5 años aprendí desplaza a la otra, no, sino que se comienzan a amalgamar, para luego formar, por supuesto, todo el conocimiento completo. Eso es la revelación progresiva. Ninguno de los que estamos acá, ningún hermano, ha llegado al pie de Cristo, nació y al otro día tenía todo el conocimiento. No, eso fue progresivamente y paulatinamente, ¿sí? Una de las primeras declaraciones de Dios en la Biblia
se encuentra en, mi hermana busque Génesis 3:15, una de las primeras declaraciones de Dios en la Biblia se encuentra en Génesis 3:15. Si lo encontró mi hermana, puede leerlo, por favor. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y tu mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está, muchas gracias. Esa es una de las primeras revelaciones primitivas, podríamos decirle, que encontramos en la Escritura. Y esta revelación, aparte de ser, por supuesto, una profecía, fue revelada al comienzo, y luego, por supuesto, eso comenzó a ir creciendo progresivamente, paulatinamente, dentro de lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Hasta, por ejemplo, yo quiero leer Hebreos, déjeme que llegue, Hebreos capítulo 2 y el versículo 14, ni lo que dice acá. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahí está cumplida la profecía. Esa profecía que leyó la hermana, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia suya, esta la herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar, y ahí está. Vemos acá nosotros, ahora en Hebreos 2:14, ya cumplido progresivamente esa profecía. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, o sea Cristo, también participó de lo mismo, para destruir, ahí está, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, la serpiente antigua. Amén. Bien, ¿qué más podemos decir acá nosotros en cuanto a esto? Veamos un poquito más, si tenemos unos minutitos más. La revelación en Cristo, de otra manera también que vemos nosotros, o por lo menos la obra del Espíritu Santo, ¿no? La revelación en Cristo. La revelación suprema de Dios al hombre está en Cristo. Juan dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Ahí está una revelación en cuanto concerniente al Hijo, ¿no? Cristo ha revelado plenamente todo lo que el Padre quiere que la humanidad sepa de sí mismo. Él ha revelado eso. Él es la revelación más completa de Dios a los hombres. En Hebreo 1:2, que ya lo hemos leído hace un momento, se afirma que Dios en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero por todo. Mi hermano querido, voy a dejar por acá este estudio, espero que haya sido de bendición, que haya quedado un poquito más claro. La próxima clase vamos a hablar de lo que es la inspiración, la otra parte. Hay más textos bíblicos, hay que entender que todo esto lo realiza o el autor de la revelación es pura y exclusivamente el Espíritu Santo. Acá no hay ninguna intervención de ser humano, todo lo hace el Espíritu Santo en cuanto a la revelación y la inspiración. Mi hermana sierva de Jesucristo, última palabra para despedirnos. No, es que sí, definitivamente la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Es donde está escrito el Evangelio. De hecho, Pablo le hablaba a los Gálatas, ¿verdad? Le decía así en Gálatas 1:11, les dice, más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí está. ¿Ve? Nosotros no hablamos por nuestra propia cuenta, sino por la palabra de Dios, por la que fue ya revelada. Así definitivamente la palabra de Dios es que la usamos nosotros los creyentes para hablar
de Dios y conocer, ¿verdad?, por medio de su Hijo Jesucristo, la palabra escrita. No tengo más nada que decir. Gracias, hermano César. Un estudio muy bueno, muy profundo. Y bueno, espero ponerlo en práctica. Amén. Y espero que el Señor nos siga ayudando cada día ponerlo en práctica a saber todos estos versículos, a recordarlos, para que tengamos una fluidez en la palabra de Dios. Muchas gracias, hermano César. Amén, mi hermana querida. Muchas gracias a vos por ese comentario. Un versículo muy acertado para poder terminar justamente este en vivo, ¿no? Mi hermano Wilber, tómese su tiempo. Queremos escuchar a la acotación o la enseñanza que usted tiene para nosotros, ¿no? Hermanito, va a disculpar la última partecita, un ratito fui. Hermano, sinceramente, la última parte, en los últimos 10 minutos, casi me perdí, no le llegué a comprender. Y bueno, hermano, pero sí, hay algunos apuntes que tomé en acá, un poquito le voy a repasar, hermano, y bueno, hermano, sinceramente no puedo acotar algo que tal vez no le llegue a entender, hermano, ¿me comprende? Entonces, pero todo de acuerdo, conforme también lo que usted ha dicho anteriormente, hermano. Eso es lo que podría decir, hermano César. Amén, amén, mi hermano querido. Está bien, por supuesto, se acepta lógicamente eso, ¿no? Igual, de todas maneras, ahí queda el video, así que pueden repasar. Si hay preguntas, está el grupo para hacerlo. Si hay algo que corregir, por supuesto, no duden también. Si lo quieren hacer en privado, lo pueden hacer, no hay ningún problema. El hermano Willow ya sabe cómo esto. Mi hermano Maldonado, última palabra para despedirnos. Abra su micrófono, la hermana María, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Bueno, hermanos, lo único que yo puedo decir es esto. En cuestión de la idolatría, lo podemos ver plasmado en la palabra, todo lo que a Dios no le gusta, pero yo quisiera retomar en parte de estudio que mientras los judíos pedían señales, cuando Pablo llega a Grecia, los griegos pedían sabiduría, porque estaban acostumbrados a eso. Entonces, Pablo fue cuando llegó y descubrió por allí una piedra que decía el Dios no conocido. Y fue lo que predicó Pablo. Y fue como muchos griegos fueron convertidos. ¿Por qué? Porque Pablo ya iba reforzado con el Espíritu Santo y solamente estaba replicando las enseñanzas de Jesucristo, de su Señor Jesucristo, y estaba solamente enseñando el Evangelio, las buenas nuevas. Y es eso. Aquí podemos ver que no todos son señales, o no todo no es señal, ni sabiduría, sino que la sabiduría viene del Espíritu, o viene de Dios por medio del Espíritu a cada uno, y todo ya está escrito. Es lo que quisiera poner como comentario. Amén, mi hermano querido, muchas gracias. Gracias por participar, hermano, de verdad, a todos los que están acá. Muchas gracias también a los que han venido. Y déjame ahora saludar, saludar y despedir a la hermana María Contreras. ¿Cómo está mi hermanita? Ya llegó a su casa por fin. Abra su micrófono, saluda a los hermanitos, despídase un poquito. Ahí queda la grabación para que usted después pueda repasar. Bien, mi amado, bien. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. La verdad que el primer momento, o sea, cuando empezaron, yo venía, bueno, en viaje y pude escuchar, venía escuchando, así que, pero ya la otra parte, ya no, pero bueno, lo que me quedó, qué bueno, lo que escuché, lo que pude escuchar en la primera parte y el testimonio que daba la hermana sierva de Jesucristo, bueno, también lo viví yo, pero entendí hoy esa parte que, en la primera parte entendí que el Espíritu habla a través de la palabra de Dios, y cuando nosotros estamos en comunión con Él, a través de la oración, estamos en comunión con Dios, Él confirma, ¿no?, lo que toda la Escritura la confirma Él, y bueno, creo que conforme que vamos capacitándonos y llevando una vida en santidad, y como le escuché también hablar al hermano Wilber del agua, que yo creo que
vamos, a medida que nos vamos capacitando, nos vamos transformando también a través del bautismo, ¿no? Que simboliza el nuevo nacimiento. Y bueno, creo que a través de todo esto y con estos estudios yo la verdad que me sorprendo porque vengo de una enseñanza venía de una enseñanza muy mal, como usted lo dijo desde el principio, nos enseñan muy mal y aprendemos muy mal. Entonces acá lo importante es, bueno, hoy estar creciendo y reflejar, ¿no? El carácter de Cristo, glorificándolo a Él precisamente, ¿no? Así que bueno, eso, mi amado. La otra parte no pude escuchar, pero bueno, voy a escuchar la grabación. Muchísimas gracias por ese aporte, porque el Espíritu Santo lo inspira también a usted y como al hermano Wilber, al pastor Maldonado. Así que muchas gracias por su enseñanza, y bueno, eso yo lo recibo, lo atesoro para poder poner también en práctica y compartir. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Amén, amén. Bueno, el Maldonado no es pastor, te aclaro, él es apóstol, casi un querubín. ¿O no, mi hermano Maldonado? Exacto, dice. Él se la compra toda. No. No. Puse ese exacto cuando dijo, no, pues soy pastor. No lo soy. Solamente pues trabajamos duro para ir esparciendo el evangelio, mi hermano. Amén. No, él no es pastor ni apóstol. Mi hermana Deidi dice, buenas noches, hermanos, un abrazo enorme en Cristo. Otro para vos, mi hermana querida, gracias por estar acá escuchando y aguantando. Mirá al hermano Maldonado, lo que nos hace hacer, y la hermana María Contreras. Permitime una corrección, antes que me olvide. El bautismo no nos perfecciona, el bautismo no nos da la vida, una vida nueva. No. Eso hay que descartar, eso es lo que me mencionó la hermanita María Contreras. Eso no es así, pero detalle, no te preocupes, hermanita, no pasa nada, está todo bien. Hermanos queridos, abran su micrófono todos juntos, hagamos bochinche, nos vamos a despedir. Dios mediante, el jueves nos encontramos con el libro de Jueces, no se lo pierda. Yo sé por qué lo digo, el libro de Jueces está impresionante. Bendiciones, hermanos queridos, abran su micrófono, despídanse, chau, bendiciones. Bendiciones a todos. Muchas bendiciones, gracias por la aclaración. Bendición para el apóstol Maldonado. Perdón por el pastor Maldonado. Apóstol, no sabía. ¿Cómo le va a llamar? No soy pastor ni me llamo Guillermo. Oh, por favor.